cosa que es cómo se valida nuestro conocimiento, cómo sabemos, que es el título del módulo, ¿no? Bien, qué suerte que lo encontré. Estuve en ayuda, ¿eh? Estuve en ayuda. Bueno, miren, es sencillo. Hay un autor que se llama Juan Samaja, que ha fallecido hace muy pocos años, muy amigo, que tiene un librito de epistemología, uno de epistemología de la salud, después tiene una de epistemología general, y yo le tomé las instancias de validación de él. Él dice, ¿cómo se sabe que una investigación es válida? Entonces da 4 situaciones conceptuales. Entonces, este cuadrito se lo vamos a mandar, ¿sí? Este texto. Entonces, da 4 instancias. La primera es nosotros. ¿Qué creemos saber? Sería la validación del concepto. ¿Nosotros qué creemos saber? ¿No? O sea, nosotros sabemos algo de la relación entre el plomo y la insuficiencia renal. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos convencidos de que hay otras cosas también que influyen? ¿Qué queremos saber? Y creo quiere decir que todavía no lo sé. Creo, todavía no lo sé, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear el problema o pregunta de la investigación. Se puede llegar un poquito más adentro con el torno del dentista y decir, plantear la necesidad que está detrás del problema de la pregunta. Si estuviéramos ya tocando una necesidad, estaríamos en algo menos negociable, porque el otro puede ser una curiosidad. Muy importante, porque cosas que hoy son curiosidad, mañana son indispensables para la vida, hasta podría llegar el caso. Entonces hay investigación básica que no tiene totalmente la seguridad de que está respondiendo a una necesidad conocida y a cuál. Pero si pudiéramos pensar que estamos pudiendo relacionar el problema, la pregunta con una necesidad, estamos en algo que es de una prioridad o una posibilidad de justificación más fácil para la investigación. Entonces, como dice acá, ante todo es necesario distinguir entre esas cosas, tema, problema, necesidad. Ya lo hemos hecho. Eh, por ejemplo, un tema sería mortalidad materna, pero una pregunta es cuál es la mortalidad materna y una necesidad es cuál es la mortalidad materna evitando, ¿no? Ahí estaría el ejemplo. Ahora, nosotros necesitamos definir la mortalidad materna, sigo el ejemplo, ¿en qué consiste? Entonces ahí vamos a ver que, bueno, es en el embarazo, es en el parto y hasta cierto momento del puerperio. Eso es mortalidad materna. En relación con la población de embarazadas, ¿no? Entonces yo para esto voy a tener ese concepto ya definido y ahora voy a tener un marco teórico. O sea, ¿qué antecedentes hay de esto? Siempre hubo muertes maternas, ¿de qué eran? ¿No? ¿Esto es igual en todos lados? ¿Esto es un problema para la gente o es un problema que lo veo yo solo? Todo eso es el marco teórico, ¿no? ¿Qué dicen otras ciencias? Por ejemplo, eh, eso, los estudios de familia, acerca de lo que significa la muerte de una madre en una familia, ese drama. Bueno, pues todo esto forma parte del marco teórico. Yo plantearía ahí mi hipótesis. Mi hipótesis puede ser la diferencia de mortalidad entre un lugar y otro. Y eso me sorprendería. ¿Cómo? Se mueren acá 30 por 100.000 y allá 50 por 100.000 y allá 3 por 100.000. Esto que caramba. Imagínense que en la Argentina nosotros tenemos en este momento 78 muertes maternas por 100.000. Los países centrales, 3. Tenemos idea, ¿no? De lo que estoy diciendo. Tenemos idea. ¿Eh? Cuando estábamos bien, teníamos 20 o 30. O sea, teníamos 10 veces más que los países centrales. Ellos tienen 3. No sé en cuánto ahora, porque no actualicé el dato con este tema ahora de las muertes que han cambiado en este tiempo, pero tomando ese dato, igual nosotros si tomáramos los 20 o 30 que teníamos, estábamos 10 veces arriba de 3, que era lo que tienen los países centrales. Y entonces ahí, en la fase 2, tengo que definir el objetivo.
El objetivo es de lo más importante. El objetivo mío es de lo más importante. ¿No? Hay un cuentito que les cuento que un gurú estaba con sus alumnos y les dice, mañana no dejen de venir porque van a ver lo más importante que han visto conmigo desde que nos conocimos. No, no puede ser, maestro, si con usted hemos visto tantas cosas, más importante que lo que ya vimos, que algo tan extraordinario, ¿cómo puede ser? Bueno, al día siguiente van y el maestro le dice, bueno, colóquenme una venda negra en los ojos, denme el arco y la flecha y pongan el blanco donde quieran. Y bueno, se desarrolló un ejercicio de arquería, ¿no? Pone el pie en la rodilla, busca el viento, todo, pero no ve un cuerno, tiene la venda puesta. Y los alumnos dicen, bueno, realmente teníamos que venir porque más extraordinario que esto nunca habíamos visto algo así, nunca hemos visto. Así que hicimos muy bien en venir, qué bien. Bueno, cuando tira el maestro la flecha no tiene nada que ver con el blanco, va para cualquier lado. Entonces vienen los alumnos decepcionados y le dicen que no han aprendido nada, que no sabe nada. Pasa lo de siempre. Al final usted es un charlatán. Nos arrepentimos de haberlo seguido. Venir hoy fue al divino botón. Al final ponemos en duda todo lo anterior. Entonces el maestro dice, no, la lección que aprendieron es extraordinaria. Lo que pasa es que no se dan cuenta. ¿Y cuál es, maestro? Que si ustedes no ven bien el objetivo, la flecha se va al carajo. Entonces definir el objetivo es clarísimo. Es clarísimo que ustedes tienen que tener objetivo por delante de todo lo que viene después, que es lo metodológico. Ustedes ahora lo que tienen es concepto, ¿no? Tienen concepto. El objetivo por parte del concepto, ¿no? Tienen toda la historia dentro del marco teórico, ¿no? A qué se atribuye la mortalidad maternal, a qué se atribuye ahora, todo eso. Tienen el planteo de la hipótesis, ¿no? En Santiago del Estero la mortalidad materna es muy superior a la del barrio Belgrano de la capital federal por tales razones. Supongamos que ustedes tengan la hipótesis. Y establecen un objetivo. ¿Qué va a ser el objetivo? Bueno, ver si en la capital federal, en el barrio Belgrano, a pesar de que la mortalidad materna es mucho más baja, no hay algún nicho donde la mortalidad materna esté volando. Podría ser, ¿cómo no? Por ejemplo, se ha visto que las cesáreas están acompañadas de una mortalidad materna más elevada que en los lugares de menos cesáreas. Bien podría ser que en los lugares muy pudientes, a pesar de que la salud generalmente se distribuye en forma tan desigual que le toca mucho menos a los pobres y mucho mejor salud a los ricos, podría ser muy bien que en el barrio de Belgrano alguna clínica tiene un derrape en mortalidad materna que se debe al exceso de cesáreas. Hay algunos establecimientos que están en el 80% de cesáreas. Parece una locura, pero es lo que está ocurriendo. Más aún, han logrado convencer a las mujeres que ahora van y dicen, si usted no me hace una cesárea, no me atiendo con usted. Así que ya se dio vuelta la cosa de tratar de influir. Ahora resulta que las mujeres piden algunas que... Entonces estamos con establecer ese objetivo. Quiere decir que podría muy bien ser que al estudiar Belgrano, yo descubriera en el barrio de Belgrano que hay una clínica que sale de la media muy por ahí. También podría descubrir cosas muy útiles en el barrio de Belgrano que se podrían hacer en Santiago del Estero para tener menor mortalidad materna. Distintas cosas. O sea, yo podría lograr eso de intercambio de situaciones para lograr la mejora en ambos lugares. Esa sería la fase 2. La fase, la fase 2 del momento uno, ¿no? Que es el concepto. El concepto, o sea, la idea que yo tengo, cómo defino la cosa, cómo relaciono las cosas entre sí, que sería lo teórico. O sea, un concepto es algo aislado. Mortalidad materna es la muerte. Ahora, si yo lo relaciono con otras cosas, tengo una teoría. La conjugación de varios conceptos constituye una teoría. Yo llego a tener un marco teórico aproximado. Ahora lo voy a poner a prueba en mi investigación. En el momento 2, lo que tengo que saber es si yo el método que voy a usar vale para conocer lo que quería en el momento 1. O sea, supongamos, esto es de madera o es de metal. Y bueno, yo elijo el nudillo para que me devuelva el ruido y con eso me informo si es de madera o de metal. Bueno, el método va a estar
observado por un montón de personas que van a decir, mira, golpear con los nudillos es útil en determinadas circunstancias. O sea, el método sirve o no sirve para reconocer, en este caso, la materia, o el método de estudiar historias clínicas o estudiar certificados de funciones, es el método mejor para reconocer la mortalidad, ¿no? Pero eso significaría que yo no voy a estudiar en todo Santiago del Estero o me serviría una muestra. O sea, yo tengo que definir cómo voy a abordar la realidad, ¿no? Y tengo que entonces decir lo que entra y lo que no entra. Y eso sería el diseño del objeto. Ahí dice fase 3, diseño del objeto. Lo que entra y lo que incluye y lo que no incluye. Lo tengo que aclarar de entrada. Antes de investigar, porque si no me van a decir, ah, te mandaste una vivada. Cuando te fue mal, lo sacaste. Cuando te fue bien, lo pusiste. No, tiene que estar diseñado de antemano. ¿Y qué se diseña? Se diseña cuál es mi unidad de análisis, o sea, lo que no cambia. En este caso, mi unidad de análisis es embarazada, porque eso no cambia. Si no hay embarazada, no hay mortalidad materna. Entonces, la unidad de análisis es embarazada. La variable, yo podría estudiar en la embarazada el peso, la presión arterial, el número de el número del embarazo, es el primer embarazo, el segundo, podría el número de niños que vendrán, ¿no? Todo eso podría estudiar. Pero elegí la mortalidad materna, es mi variable. ¿Por qué es variable? Porque se puede morir o no. En cambio, embarazada era unidad de análisis. No se puede colocar una persona no embarazada en mi grupo. Entonces, unidad de análisis es lo que no cambia. Y variable es lo que sí cambia, lo que varía, como su nombre lo indica, ¿no? Ahora, tengo que decir, ajá, ¿y cómo me voy a enterar? Ahí está la selección de la fuente del dato. Me voy a preguntar en los barrios, che, ¿alguna mujer embarazada muerta acá? Voy a esperar que el ministerio reciba los certificados de defunción, la información de la capital, de Santiago del Estero. Voy a esperar eso. ¿Será que tengo que esperar un año y medio para enterarme de lo que está pasando ahora? ¿O voy a hacer un muestreo? ¿Un muestreo de que hay certificados de defunción? No, de embarazadas que fueron asistidas al hospital. Bueno, tengo que pensar muy bien. Tengo que pensar muy bien cómo hacer mi muestra. La muestra que hace, sustituye al universo, porque el universo es tan grande, imagínense embarazada, es tan grande que yo tengo que seleccionar una muestra válida, ¿no? Después vamos a estudiar técnicas de muestreo, para poder decir cuándo es válido. En la siguiente fase, tengo que elegir, lo voy a hacer con una metodología cuantitativa, o sea, como si se midiera la presión, 130, 120, como se mide la glucemia, ¿no? O lo voy a hacer con una metodología cualitativa. Señora, ¿cómo se siente usted cuando está embarazada? Ay, yo me siento re feliz, es el momento más feliz de mi vida. ¿Y cómo le va? Me va bárbaro, todo lo que me pasa en este momento de mi vida para mí me llega bien. No, usted sabe que estoy embarazada con una preocupación. Yo digo, bueno, ya son dos embarazadas muy diferentes. Tendrá que ver con la mortalidad. Estoy haciendo un estudio cualitativo. Cuando le pregunto, ¿cómo se siente usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué me dice usted? ¿Qué interpreta usted? Estoy haciendo un estudio cualitativo. ¿Tiene que ver con la mortalidad? A lo mejor sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le pregunto a los tetas. Llega, eh, llega a las vacaciones de invierno y tenés embarazadas en atención. ¿Les adelantás el parto con cualquier excusa? La respuesta es anónima, contesta tranquilo. Si yo recojo que los obstetras adelantan el parto. Ah, 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 bueno, acá va a haber mortalidad infantil, puede haber mortalidad materna. Bueno, bueno, no lo mismo que contesten, no, primero la paciente, la derivo o me quedo. Si yo tengo, me quedo. Si no, la derivo. Todos mecanismos a favor de la paciente. Si no llega a ser así, ya es un dato cualitativo. Estoy tomando un criterio. ¿Cuál es tu criterio frente a vacaciones con las embarazadas que tenés acá?
Y dentro de ella la técnica. ¿Y cómo le voy a preguntar yo a la embarazada? Le voy a preguntar en forma anónima para que me diga, la verdad es que estoy harta de tener hijos, pero me lo va a decir, o le tengo que preguntar en forma anónima. Y al médico, le voy a decir, che, ¿vos qué harías si se acercan las vacaciones? O se lo voy a preguntar en forma anónima. Tengo que elegir. Y después si me lo pregunto, si se lo pregunto en forma anónima, ¿es un método seguro el anonimato? ¿Cómo lo voy a validar? Entonces tengo que elaborar procedimientos, e instrumentos, ¿no? Tengo que decir, bueno, eh, en algún momento tengo que estar seguro de que esto, este, mi instrumento es bueno. Todo eso es la parte del método. Como dice ahí, para comprobar lo que creo saber, para creer que compruebo lo que creo que sé. Y después viene, todo esto a ustedes les puede servir para irse imaginando el trabajo de investigación. Por supuesto que si leen un libro de investigación se pueden encontrar una página que dice pasos de una investigación. Es un recetario, ¿no? Se rompen dos huevos, se arregla papa cortada en pequeños cuadraditos, se lo pone arriba de una sartén primeramente mojada con aceite, se la coloca al fuego, se la sala un poco, se le coloca un poco de cebolla, tortilla. Sí, hay recetas para investigar, pero tienen tanta reflexión como la receta de la tortilla que les acabo de dar. Nosotros estamos pensando en un curso reflexivo, donde uno va imaginándose pros y contras de cada cosa que hace. No que agarra y va para adelante según alguien que escribió una receta. No hay recetas para investigar. No hay. Eso es un investigador que no se ganó todavía el nombre de investigador. Entonces, el investigador es el que está dispuesto a encontrar o a no encontrar en su investigación lo que la realidad demuestre. Y si no lo encuentra, lo va a publicar. No es como el investigador que dice, yo no publico lo que no encuentro. No, no sos un investigador, vos tenés que publicar lo que no encontrás, porque el que sigue no va a cometer los mismos errores si vos lo que hacemos es buenísimo que comentes tus errores, es buenísimo. Los trabajos que aparecen en las revistas son todos exitosos. Y nosotros no conocemos nada de los que fracasaron. Los fracasaron son maestros, pero no lo escriben. No se dan cuenta que a nosotros nos hace falta. Entonces hay que escribir los errores y detallarlos. No se pierde nada, al contrario, se gana muchísimo en crédito moral. Entonces, en la fase siguiente, que es la validación operativa, yo tengo ahora los datos. Empecé a usar el método que me devuelve la realidad con datos. Y los datos, que los recojo, tengo que saber si son confiables y válidos. Son confiables si se repiten. Por ejemplo, Javier me pregunta a mí, ¿vos fumás, Mario? Yo digo que no. Sebastián me pregunta, ¿vos fumás, Mario? Digo que no. El dato es confiable, porque repetida la pregunta se recoge la misma respuesta. Ahora, uno de los dos dice, a ver si Mario nos perreó. Entonces viene acá el kiosquero de la cuadra mía y le dicen, che, ¿qué compra Mario acá? Y se compra, mira, 2 atados por día. Ah, mirá. Y vos lo ves que hace con los atados. Y se para ahí en la esquina, se pone a fumar. Ahí está lleno de colillas. Se acabó la validez. Era confiable, pero no es válido. O sea, cuando ustedes han decidido poner el método en marcha, que llegan a esta cuestión operativa, porque la primera se llamaba conceptual, la segunda se llama empírica, está el método, podría llamarse metodológica, conceptual, metodológica y ahora operativa, lo de los datos. Conceptos, métodos, datos. Es fácil, ¿no? Tengo el concepto, tengo un método para ponerlo a prueba y recojo datos. Concepto, método, datos. Entonces ahora tengo los datos,
Y yo tengo que saber si son confiables o si son válidos. Y si son válidos. Entonces, como no puedo estar haciendo el trabajo dos veces, me pregunto y después voy a ver al kiosquero. No. De tantos entrevistados, sorteo algunos y de ellos voy al kiosquero. Entonces, si me da que el 80% de los datos son válidos, digo, bueno, parecían confiables el 100%, pero no, son válidos solamente el 80%. Yo ya sé que estoy trabajando con 20 casos menos de los que yo creía, porque no son válidos. Pero no sé cuáles son válidos y no son válidos. ¿Eh? Esto es estadístico. Se mezclan los válidos con los no válidos, los válidos y los no válidos de los que yo puedo elegir para ir a ver al kiosquero, sí lo sé, pero no sé de los que no fui a ver al kiosquero. Eso no sé la validez. Pero ya tengo una proporción. Como lo sorteé, le creo al sorteo y digo, tengo esta proporción de validez. Y una vez que yo tengo la prueba de confiabilidad, la prueba de validez, ¿no? Acá dice sensibilidad y especificidad. Esto los bioquímicos lo manejan de taquito. Pero se los voy a decir así. La prueba es sensible si yo a los que tienen el factor se los encuentro. La prueba es sensible. La prueba es específica si al que no tiene el factor yo no se lo encuentro. Entonces es sensible y es específica. En el caso del kiosquero sería así. Si Mario fuma y compra tabaco, el kiosquero me va a decir que sí. Es sensible. La pregunta al kiosquero es sensible. Si Mario compra tabaco y fuma en la esquina sus pitillos y el kiosquero me dice que no, la prueba que yo elegí no es sensible. No me da idea de lo que está ocurriendo porque el factor pasa desapercibido. ¿Ah? Y sería, si Mario no fuma, el kiosquero me va a decir que no fuma, que no debe fumar y que no compra tabaco. Entonces, ese método que yo elegí al kiosquero de su cuadra es específico. Pero si Mario no fuma y el kiosquero lo quiere jorobar a Mario, eso es un fumador empedernido, no hay vicio que no tenga, la prueba que eligieron es inespecífica. En el caso negativo, da positivo. ¿Se entendió? Sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Bien. Entonces después tengo que decir cómo lo voy a procesar. Ya recogí los datos y tengo que saber cómo lo voy a procesar. No es tarea fácil, ¿eh? No es tarea fácil, porque hay que elegir bien lo que uno va a procesar. Si no pueden llegar a quedarle a ustedes en el trabajo que realizaron, que puede ser muy importante, les quedan muchas cosas y después dice, pero ¿cómo no me di cuenta de darle valor a esto? ¿Está bien? Supongamos, yo estudio el horóscopo, veo que hay 12 signos. Lo agrego a Ofiuco, que es lo que los filósofos quieren agregar, y astrónomos quieren agregar, perdón, los astrónomos quieren agregar a los 12 signos el signo de Ofiuco. Yo me guío por los astrólogos y tomo solamente 12 signos. No agrego Ofiuco. Tengo 12. Lo digo esto por aquellos que están informados de que hay una competencia extraordinaria entre astrónomos y astrólogos respecto de los signos. Entonces tengo esos 12 signos. Y tengo la gente que tiene un signo cardinal y yo digo, voy a ver si es cierto. Entonces voy a preguntar, en base a condiciones escritas en un cuadernillo, con los 12 signos, pero que no diga el nombre del signo, le voy a decir, che, ¿cuál sos? Pues el número 4, el número 5, después lo comparo con la realidad. Y tengo el día de nacimiento, tengo la hora y tengo el lugar. Y no le acierto bien. Cuando era Cáncer dijo Capricornio, cuando era Géminis dijo, che, me salió para el cuerno esto. No, se te escapó un factor fundamental.
En el procesamiento, vos recogiste el dato, pero no te fijaste en el ascendente ni en la posición de la luna. Y resulta que los aciertos son mucho más grandes de lo que vos crees, a lo mejor, porque él erró y dijo que era Capricornio cuando era Cáncer, pero resulta que Capricornio es su ascendente. Y así con casi todos los errores hubo algún grado de acierto. Y resulta ser que los aciertos finalmente son muy importantes, sean con el signo, con el ascendente o con la posición lunar. Quiero decirles, en los cuadernos de trabajo hay mucha información. Si ustedes no la escudriñan bien, se les puede escapar la tortuga. Por eso que yo creo que vale mucho, cuando uno cree que el trabajo no da lo que uno busca, pensar que tiene jugo. Algún jugo puede tener. No abandonar tanto trabajo porque la conclusión estaba, es blanco-negro, es muy manijeo eso, blanco-negro, no, no, puede ser gris, y el gris puede ser un color extraordinario para el trabajo. Entonces, eso sería el procesamiento, tener idea de lo que va a procesar. Uno cuando comienza el trabajo tiene algo así como, podría tenerlo, y habría que forzar que lo tuviéramos, algo así como el cuadro final del trabajo. O, si son criterios, la lista de criterios finales del trabajo. ¿No? Es como que uno empieza el trabajo y ya se va imaginando el cuadro al cual va a llegar. La columna primera, donde están los factores supuestamente explicativos, a causa de qué se producen las cosas, y la línea primera, donde están todos los efectos de esos factores explicativos. Uno tiene en la cabeza ese cuadro, explicaciones y efectos, causas y efectos. Tiene. Ya de entrada, cuando uno se le ocurre un problema, ya lo tiene. Ya tengo en la cabeza, ¿no es cierto? Todos los signos, todos los ascendentes, todas las posiciones lunares, toda la posición lunar, y tengo todo eso en la primera columna y todo eso en la primera línea. Y en el medio, en cada cuadradito, voy a poner los aciertos, perdón, las respuestas. Y algunas van a ser como las esperadas, que van a ir en azul, y otras van a ser las encontradas, que van a ir en rojo. Entonces voy a ver si coinciden las azules con las rojas. Y ya tengo el cuadro hecho en la cabeza. ¿Ya está? ¿Se entiende? Tengo en la primera columna el horóscopo en sus tres condiciones. Y en la primera línea igual, en este caso, porque cuando hablemos, por ejemplo, del plomo de insuficiencia renal, mi cuadro no es así. Mi cuadro es plomo sí, plomo no, insuficiencia renal sí, insuficiencia renal no. O sea, cada investigación tiene su forma de determinación a través de cuadros especiales, que son los cuadros que expresan toda la investigación. Pero si es una investigación muy cualitativa o tiene una parte cualitativa, va a haber un listado o un diagrama, que es la forma en que terminan los trabajos cualitativos. No terminan en cuadros, no terminan en tortas, no terminan en barras, terminan en criterios que se expresan a través de diagramas o a través de un listado. Primer listado. Primer punto. Si los que se caen por la escalera, pues mejor dicho, los diabéticos tienen más posibilidad de caerse por la escalera. O los diabéticos que se caen por la escalera están más graves que los diabéticos que los que se caen por la escalera y no son diabéticos. Es medio obvio lo que digo. Cuando una enfermedad le sumas otra, te va peor. Es una cosa completamente obvia. Es casi una trivialidad. Pero para entender que son criterios, ¿no? Los que, criterios de ese tipo. Uno llega a conclusiones que son criterios o listados o diagramas. Diagramas quiere decir una cosa primera, la otra segunda, con una flechita que tiene una dirección o una bidireccionalidad. Uno termina con un diagrama. O termina con una lista de criterios. Pero uno lo tiene de entrada. Cuando uno se hace pícaro en esto,
se le ocurre un problema cualquiera en el hospital y ya tiene el cuadro de salida o ya tiene la lista de criterios, que los, que los va a modificar totalmente si es un verdadero investigador, porque él no sabe si va a caer ahí o no sabe cómo va a llenar el cuadro, pero lo tiene en vacío, tiene la lista de criterios en vacío, 1, 3, 4, tiene que llenar, pero ya sabe a qué se van a referir. Y lo mismo si tiene el cuadro, lo tiene en vacío, pero sabe cuál es su primera columna y cuál es su primera línea. Y lo tienen por entrenamiento, porque uno se entrena en eso. Si no, es una charla que no cuesta mucho después llevarla a una situación concreta. Y el hecho de tener el cuadro de salida, o tener la idea de cuáles son los criterios que se están jugando, te da mucho para elegir el método, te da mucho para elegir la técnica, te da mucho para elegir la forma en que vas a definir cada paso de la investigación. Es como que abarcás el abanico en su totalidad, desde que comenzás con la idea hasta que terminas, y entonces te cuesta menos llenarla en el medio. No es común esto que se plantee, ¿eh? Muchas investigaciones te dicen, muchos libros de investigación te dicen, se plantea el problema y se va avanzando a medida que, hasta que, una vez que es hecho todos los pasos, uno llega al cuadro de salida o uno llega a los criterios. No, no es cierto que para construir una escalera Eh, vos tenés que hacer el primer escalón, el segundo, eso es en la mecánica. Pero nosotros, en las ideas que no son mecánicas, podemos construir el último escalón junto con el primero y los del medio los tenemos que construir después, no es obligatorio. Podemos dar un salto mental. Al contrario, tener idea de cuál es el último te da la idea del espacio que hay en el medio y te dice de cada cuánto va, qué posición, cada cuántos centímetros va a ir cada escalón del medio. En vez de que vos construyas los escalones uno por uno y cuando llegas al de arriba te sobraron las ramas de la escalera o te faltaron ramas, ¿no? O sea, se puede llegar de una manera o de otra, uno puede elegir, no es obligatorio. Y yo escucho una voz ahí como una pregunta había, ¿no? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, ahí llegamos entonces a que tenemos los conceptos, tenemos el método, tenemos los datos. Bien, ahora tenemos que exponerlos. Y entonces aparece el para qué y el cómo. A cierto auditorio, muy importante, a cierto auditorio, quiere decir que yo no voy a exponer siempre lo mismo para todos. Voy a elegir. Si tengo que ir a la comisión del Senado a exponer un problema, me voy a imaginar que los senadores necesitan determinado tipo de información para llegar a un proyecto de ley, para ser más positivos o más negativos respecto a mi proyecto de ley. Pero si yo se lo estoy exponiendo a ustedes, que están más vinculados al conocimiento básico de la ciencia, se los tengo que exponer con el conocimiento de la ciencia. Y tengo que estar dispuesto a que esa conversación se va a deslizar por ahí en un 80%, en un 70%, ¿no? Mientras que los senadores van a tener en la cabeza lo que va a pasar en diputados, lo que pasa en el Poder Ejecutivo, si lo va a promulgar o no. Vamos a trabajar y lo promulgará el Poder Ejecutivo. O sea, tienen en la cabeza otros aspectos, ¿no? Entonces quiere decir que yo tengo, si yo se lo cuento a un niño, se lo tengo que contar como un cuentito, ¿no? Se lo tengo que contar como un cuentito. Si le llego a contar la investigación y le cuento el chi cuadrado, posiblemente me interne. Quiere decir, tengo que tener idea clara de cuál es el auditorio, ¿no? Y ahí hay un contenido, y en cada uno de estos pasos, en cada uno de estos pasos hay un contenido técnico, estratégico, político y ético. Si no, imagínense lo que sería investigar cosas en donde están trabajando sin tener en cuenta más que los aspectos técnicos. En muchos casos, algunas investigaciones se encontrarían que le van a pisar los pies, no los van a dejar mover.
hay un aspecto estratégico, en cada cosa que ustedes hagan hay un aspecto político, con el poder que finalmente les queda, y hay un aspecto ético. ¿Hasta dónde yo puedo estudiar esto que estoy tan condicionado? ¿A dónde voy a parar con este condicionamiento? Cuando puedo estudiarlo de una manera que me parece que daría un resultado acorde a lo que se necesita. Bueno, todo eso forma parte de cada una de estas fases, ¿no? Hasta la cosa más elemental. Yo estuve evaluando la clínica de Loreto cuando hacía auditoría de campo en Santiago del Estero, y vi el lavabo, estaba entre neonatología y el quirófano. Y llegaban ahí los cirujanos y los neonatólogos. Cuando salí de ahí con el informe en la cabeza, el director no estaba, me llamó por teléfono y me dijo: doctor, qué lástima que no coincidimos. ¿Cómo me gustaría que viniera y tomáramos un café? Ustedes que hubieran hecho. Como les queda esa pregunta, cuando llegamos hasta acá, este es un extracto de una introducción de Juan, y yo les hice este extracto para ustedes, un poco para que expliquen un poquito qué cosa es cada instancia, ¿no? La instancia del concepto, la instancia, etc. Y entonces, acá al final hay una aclaración mía acerca de las hipótesis. ¿Cómo es cada una de las hipótesis? ¿Cómo se distingue una hipótesis de otra? ¿No? Ojo que no en todos los trabajos hay hipótesis. Hay hipótesis cuando uno tiene idea de que va a llegar a una conclusión determinada, tiene una hipótesis, que contrasta con lo que sería la hipótesis nula. La hipótesis nula sería que la ocurrencia no está ligada a lo que yo creo. La hipótesis nula en el caso del ejercicio del plomo, ¿cuál sería? ¿El plomo causa nefropatía? La hipótesis nula, esa sería la hipótesis mía, de investigador. Una vez que me vive que hay un montón de gente en diálisis en ese pueblo, en esa que hay una fábrica de plomo, ¿eh? Esa es la hipótesis mía. ¿Y la hipótesis nula cuál sería? Y que justamente el plomo no es la causa de Claro, la nefropatía. claro, exactamente. O sea, la hipótesis nula sería tomar como que la realidad no está influida en absoluto por lo que vos crees. Respecto del sexo, la hipótesis nula sería: voy a encontrar insuficientes renales 50 y 50 por cada sexo. 50%, esa sería la hipótesis nula. La hipótesis, si yo tuviera la hipótesis de que hay una cuestión genética vinculada al sexo, diría: la hipótesis del investigador es que la existencia de la diferencia cromosómica hace que sea, más allá de lo que parezca, está ligada al sexo, ¿no? O son más graves, o son más anticipados, o tienen edades más anticipadas, alguna cosa vinculada al sexo la encuentro. Y entonces esa no es la hipótesis nula, es la hipótesis mía. La hipótesis nula es que no tiene nada que ver. Ni en la edad de aparición, ni en la gravedad de la lesión, ni nada. ¿Se entiende? Entonces, ahí terminó entonces con una pequeña introducción a lo que serían las hipótesis, etc. Bueno, pero son lecturas que usted tiene que tener aparte de lo que vemos en charlas, porque nosotros en la charla tenemos un tiempo, como me hace notar muy bien Javier, muy limitado. Entonces vamos recorriendo, a veces con pinceladas, ustedes después tienen que completar.